dicen? Ahí le dije a Jorge si podía empezar, espero que me responda y les doy el ok. Bueno. Se está rompiendo la computadora. Sí, me dijo que sí, que ya podemos empezar. Bueno. Fuerza. Quiero darles la bienvenida a los que están participando de estas 13ª jornadas de capacitación en deporte y educación física que organiza la Dirección General de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata y que cuenta con la colaboración de la plataforma de Radio 105, Radio Sur de Berisso. Realmente una colaboración excepcional para nosotros. Y son 13 años que venimos llevando adelante este tipo de capacitaciones. El martes pasado tuvimos handball con el profesor Carlos Paladino y hoy, día jueves 24, tenemos entre la parte de conferencia RCP y reanimación cardiopulmonar con el licenciado David Peresenda. David Peresenda es profesor de educación física del INES de Buenos Aires, licenciado en deportes y educación física, con esa orientación también en Capital Federal, pero tiene una larga y vasta trayectoria en lo que es el trabajo como guardavida, rescatista y actuando en situaciones de emergencia. Por eso su gran especialidad en reanimación cardiopulmonar, hemos hablado mucho con él, ha estado como capacitador en la Cruz Roja Argentina en Capital Federal, dictando los cursos de capacitación. También lo hizo en la filial La Plata de Cruz Roja Argentina y tiene varios cursos en el exterior, capacita guardavidas en el exterior y está también muy abocado a lo que es la reanimación cardiopulmonar, no solo en eventos acuáticos, sino también en aspectos del deporte y de la vida diaria. Está invitado constantemente de universidades de México, ha estado en los Estados Unidos, en California, ha estado en Europa, en Holanda y ha estado en México, en la Universidad de Guadalajara. Él en este momento está en Puerto Madryn, entrenando guardavidas de nuestro país. Yo creo que lo que estamos presentando hoy, reanimación cardiopulmonar, es excepcional para el profesor de educación física, para el técnico deportivo y para todos los docentes que puedan presentárseles algún caso de este tipo, de un paro cardíaco o una muerte súbita, como la que ha ocurrido con algunos jugadores de fútbol importantes, por eso ha tomado trascendencia. Profesor, licenciado David Peresenda, queda para usted la conferencia. Bueno, ante todo, muchas gracias, Juan Carlos, por su presentación. La verdad que es un honor participar con ustedes. Quiero agradecerle a la Dirección General de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata, al director general, profesor Javier Orlandoni, y al presidente de la Universidad de La Plata, doctor Fernando Tauber. Han sido muy amables en invitarme a este espacio de capacitación para compartir un poco de lo que venimos haciendo, de lo que tanto nos gusta. En este caso, mi fuerte más es el tema del rescate y el salvamento acuático, y dentro de la parte del rescate, uno de los puntos de la emergencia es cómo atendemos a la víctima una vez que la sacamos del agua. En estos 20 y pico de años que soy guardavidas y formador de guardavidas, quiero mandar un saludo, si me permiten, a la Escuela Secundaria 15 Florencio Varela, a mis compañeros, donde soy profesor de educación física, en el distrito de Varela hace ya 24 años, y después al Centro de Formación Profesional 409 de Quilmes, que tenemos 9 sedes de escuelas de guardavidas conveniados con el sindicato de guardavidas, SUGARA,
y Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bien, el tema de hoy que vamos a hablar es un tema muy interesante, el cual me interesa compartirlo con todos, porque creo que es una obligación y un deber de todos saber reanimación cardiopulmonar. Yo voy a compartir pantalla. Durante muchos años, trabajando como docente en la escuela, he impulsado diversos cursos dentro de la escuela para que los chicos, los docentes, los compañeros puedan aprender, porque nadie está libre de tener una emergencia, ¿no? En estos años de trabajando como guardavidas, paralelamente también me han tocado situaciones muy complicadas de vivir y realmente es una herramienta muy importante aprender esta técnica de primeros auxilios. Que así yo voy a compartir pantalla. No sé si ya se está viendo. Acá estamos ensayando con los nuevos protocolos de RCP en la era del COVID, porque después del COVID hubo algunos cambios, ya los vamos a ir viendo en el curso. Lo importante es que dentro de los guardavidas, algunos dicen que de lo que es el reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria, que se separa en extrahospitalaria, lo que pasa fuera del hospital, lo que se hace fuera del hospital y lo intrahospitalario, dicen que los guardavidas son uno de los que más capacitados están en reanimación por la formación que tienen, ¿no? Y nosotros podemos ver documentaciones. Algunos hablan de que ¿qué es el RCP? La reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué o cómo aparece la reanimación cardiopulmonar en el mundo? Algunos dicen que hasta bíblicamente, históricamente, el hombre ha hecho diferentes técnicas de reanimación cuando sucedían accidentes, ¿no? Y figuran algunos casos en la Biblia, donde se insufló aire. Hay diversos estudios de diferentes países donde habla de cómo tratar a los ahogados cuando los sacaban del agua, con diferentes métodos, ¿no? Muy antiguos, pero siempre estuvo la inquietud de poder reanimar. Acá vemos una foto muy antigua donde estaban acá practicando un método de resucitación manual que ya están perimidos debido a que hoy por hoy a las técnicas de RCP que conocemos o las que vamos a ver han superado este tipo de técnicas, pero básicamente yo he utilizado mucho la reanimación porque he enseñado y he entrenado a guardavidas de muchísimos países, ¿no? Y de todo mi país. Que así básicamente hoy voy a tratar de llevarles a ustedes de manera simple esta técnica que tampoco es tan compleja, pero lo complicado a veces es intervenir en la situación de emergencia. Que así voy a empezar por acá. ¿Por qué es importante saber RCP? Es probable que en algún momento de tu vida tengas que decidirte ayudar en una emergencia. Todos tenemos parientes, familia, amigos, nos vinculamos, nos socializamos y en ese medio nos puede tocar que sucede un accidente y tenemos que saber cómo intervenir. Porque lo que pasa es que son los primeros minutos en donde sucede un accidente los que pueden determinar quizás el resultado posterior de vida o de sobrevida de esa persona que está accidentada. Entonces, el tema de las emergencias pasa por el tiempo. Y a los 4 minutos de que el corazón deja de latir, que hay un paro cardiorrespiratorio, empieza el daño en el cerebro. A los 10 minutos de ese daño casi seguro es irreversible. Entonces deja secuelas, ¿no? Deja grandes secuelas. Cada minuto que pasa es un 10% de posibilidad de sobrevida de esa persona. Entonces, nosotros tenemos que aprender esta técnica. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que aprender? Porque, como decía, puede pasar en cualquier momento, de hecho ha pasado y se ve hasta en la televisión, en tremendos partidos de fútbol, en ligas de básquet, se ha visto en todo el mundo. Creo que estoy hablando de la mayoría son los deportistas o profesores de educación física, el público en general, o los compañeros que están hoy escuchando, que pueden ser guardavidas también. Voy a ir desde lo más básico y voy a por ahí hacer algunas salvedades para que todos podamos comprender la importancia de esta herramienta, ¿no? De esta técnica. ¿Qué es un RCP? Es un primer auxilio. El primer auxilio es algo que se realiza para mantener con vida a una persona cuando se detiene o se lesiona el corazón súbitamente hasta que llegue la asistencia médica. Básicamente está compuesto por compresiones y por ventilaciones. Lo que hacemos es con las compresiones mantener
esa función de bombeo del corazón que se ha detenido, que está fallando, y lo que hacemos con las ventilaciones también es mantener esa función del sistema respiratorio. Después voy a hacer una salvedad porque con el tema de los legos son personales que no son agentes de salud, o sea, la mayoría de la gente, el tema de las ventilaciones no se estaría utilizando. Y encima con el tema del COVID, con el COVID, con la posibilidad de contagios, también han cambiado un poco las técnicas y también queda de lado el tema de las respiraciones boca a boca como se hacían antiguamente. Pero ya lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué es la muerte súbita? Es la muerte que sobreviene a un estado aparente de salud. La persona aparentemente estaba perfectamente bien y de repente se toca el pecho, se desmaya, se cae y ya no vuelve. Y es donde tenemos que saberle esto para poder hacer lo primero, que es hacer un llamado, ¿no? Activar la cadena de supervivencia que ahora vamos a ver más adelante. Bien, el RCP prehospitalario o los primeros auxilios en general, como dije, el RCP es un primer auxilio. Los primeros auxilios tienen como objetivo conservar la vida. Lo primero es conservar la vida. Después, evitar complicaciones del accidentado, ayudar a una recuperación pronta o mejor y asegurar el traslado a un centro asistencial de forma rápida y en las mejores condiciones posibles. Una emergencia suele ser una situación muy confusa para quien no está entrenado, para quien no es habituado a lidiar con esto. Si uno no se tranquiliza, si uno no toma calma, va a haber gente corriendo por todos lados, uno que hace una cosa, otro que hace otra, y al final está perdiendo tiempo a atenderse a esa persona que puede estar tirada en el piso y nadie está haciendo en concreto nada para poder ayudar a esa persona. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es tranquilizarse, ayudar, pedir ayuda si no puedo hacerlo yo, porque estoy solo, tendré que activar el celular, el altavoz y comunicarme por ahí. Ya vamos a ver cómo se activa la cadena de supervivencia. O indicarle a alguien en concreto, vos pedí ayuda, vos andá, llamá al 107, avisá que lo que está pasando, en dónde estamos y todo lo que vamos a ver más adelante. Después valorar lo que está sucediendo. O sea, para eso voy a tener que acercarme a la persona. Primero voy a tener que ver que haya una escena segura, que el lugar donde yo me voy a mover no sea riesgoso para mí, que haya un lugar donde yo pueda acercarme a la víctima, ver esa víctima, cuál es la situación y valorar qué es lo que está pasando básicamente hoy por hoy por el chequeo de la respiración. Voy a ver si tiene movimientos en la caja torácica, si se está respirando y si no, voy a tener que intervenir. Hay que recordar que el socorrista o el que socorre en la emergencia no es un superhéroe y debe velar por su seguridad y las demás personas que están en la zona. Esto es muy claro. También hay un principio de bioseguridad que ahora lo tenemos que aumentar más aún con el tema en la era del COVID, que es no tocar ningún fluido que salga del cuerpo de la víctima si no tengo guantes, ejemplo sangre, vómito, otros fluidos que pueda tener la persona. Y hoy por hoy, con el tema del COVID, vamos a tener que tener cuidado con el tema de las aerolizaciones. Nosotros no sabemos con quién estamos atendiendo. Las aerolizaciones son micropartículas que pueden expandir de la víctima, se transmiten por el aire. Y hoy más que nunca el uso del barbijo, los anteojos, la bata, los guantes, la cofia, por lo menos el barbijo, los anteojos, y evitar algunas maniobras que hacíamos antes, como acercar la boca a la víctima, al oído, como hacíamos el Miro Escucho Siento el mes, que yo me acercaba para ver si ventilaba. Y todo eso ya no se va a hacer más. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Bien, la valoración de la seguridad de la escena, como decía yo hace un ratito, es muy importante. Es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque un accidente puede ser una situación muy cambiante, y en esa situación muy cambiante, lo que puede pasar es que de repente yo actúe sin pensar y cometa un error o me arriesgue yo también. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, antes de ir a ver una persona tirada en una avenida que está muy concurrida, muy transitada, tengo que cortar
el tráfico. Voy a tener que parar el tráfico, voy a tener que señalizar para poder acercar a esa persona. Hay que tener cuidado con derrames de combustible, con mercancías peligrosas, accidentes cerca de acantilados o lugares donde hay derrumbe, accidentes en el medio acuático, incendio, electrocución. Y esto de accidentes en el medio acuático es un gran ejemplo que bueno, siempre cuando hay accidentes donde mueren personas ahogadas, muchas veces está el que se está ahogando, digamos, la víctima inicial, y generalmente se lleva a algún otro que quiere intervenir, que quiere ayudar y que de repente no puede llegar hasta el lugar, o no está entrenado en técnicas de salvamento acuático, o no sabe cómo, y mueren más de uno. Entonces, a esto es lo que yo me refiero con la valoración del lugar del accidente. Bien, a la bioseguridad, básicamente es utilizar barreras de protección, guantes, antiparras, o lentes, y hoy barbijo. Básicamente hoy esta sería una cadena que la vamos a ver más adelante de lo que sería cómo hacemos RCP en caso de COVID hoy, en la actualidad. Bien. El paro cardiorrespiratorio se produce cuando el corazón deja de latir. Las causas pueden ser diversas. Pueden ser infarto agudo de miocardio, traumatismos, electrocución, asfixias, intoxicaciones, envenenamientos por drogas o por otro tipo de sustancias, hemorragias severas, reacción alérgica severa. Por ejemplo, esas personas que son alérgicas, se les cierra la glotis, y se empiezan a hinchar y no les pasa el aire como corresponde, bueno, pueden terminar en una parada cardiorrespiratoria si nadie los atiende, y si no se le inyecta seguramente algún decadrol o alguna otra sustancia que para revertir eso, ACV, un montón de situaciones pueden terminar en esto. Los signos de un ataque cardíaco: dolor en el centro del tórax, dificultad respiratoria, náuseas, palpitaciones, debilidad, pérdida de conciencia, dolor en otras zonas del cuerpo o del hemicuerpo superior, sudoración, aturdimiento, malestar general, pulso rápido y débil. Y acá vamos a ver algo que vimos hace poco. ¿tá? Hace poco en un partido de fútbol estaban jugando, bueno, y le sucedió esto a uno de los jugadores, tuvo una parada cardíaca, y básicamente lo que yo tengo acá abajo, lo que estoy mostrándolo con el mouse, es una cadena de supervivencia para paradas cardíacas extrahospitalarias, lo que sucede fuera del hospital. ¿Ok? Ahora voy a explicar un poquito más. Son 5 eslabones. El primer eslabón es pedir ayuda al servicio de emergencias médicas, al SEM, el 107, acuérdense de ese número, en Argentina. Bien, para prevenir la parada cardíaca, para anticiparme a que si todavía no está en paro cardíaco, la persona inconsciente y no responde, o está respirando mal, yo ya activo el servicio de emergencias médicas. 2, RCP precoz, realizar compresiones en el centro del tórax, en la línea media del cuerpo, entre la línea de las tetillas, y ahí vamos a ver en adultos con 2 manos, en niños hasta 8 años con 1 mano, y en bebés con 2 dedos o así, con 2 pulgares. Ya lo vamos a ver en fotos más adelante. Después el soporte vital avanzado precoz es cuando ya lo que van a hacer los médicos, capaz que cuando llega el médico al lugar y si se está reanimando, si llega a ver, me olvidé el desfibrilador, 3. Después del RCP precoz, lo más importante es que llegue un DEA, y ahora vamos a ver por qué. Para reiniciar el corazón. Muchos de estos problemas están causados por arritmias y por fallas eléctricas. Y cuando veamos el desfibrilador, voy a seguir explicando, que ahora lo voy a mostrar. Y tengo uno acá para mostrarle, desfibrilador. No sé si se alcanza a ver. Este es un desfibrilador. Acá están los parches. Pero ahora les voy a mostrar en fotos cómo funciona esto. Bien, desfibrilación precoz y soporte vital avanzado precoz, que ya acá están los médicos o los paramédicos que pueden poner vías intravenosas, pueden intubar para poner el oxígeno directamente al 100%, para tener una vía permeable, y los cuidados integrados post-paro cardíaco. Esto es una cadena. ¿En dónde intervenimos nosotros? Básicamente, nosotros podemos intervenir hasta la tercera. Los desfibriladores externos semiautomáticos o automáticos son muy sencillos y
prácticamente hablan y te indican todo lo que hay que hacer. Pero bueno, no podemos llegar hasta la cadena 3, hasta acá. Bien, por lo menos que alguien lo vaya a buscar. Y hoy vamos a tratar de llegar por lo menos a estos 3. Sería pedir ayuda. Esto sí lo pueden hacer hasta los niños. Un niño entrenado en esto lo puede hacer y han salvado a familiares, llamando, solamente haciendo un llamado como corresponde, para prevenir la parada cardíaca, para el 2 para ganar tiempo y el desfibrilador para reiniciar el corazón. Lo demás ya queda en manos de los especialistas, de los médicos que vengan en la ambulancia y después en el hospital, ¿no? Pero bien, ¿qué tenemos que hacer si nos pasa esto? Bien, lo primero que si una persona se toca el pecho o se cae delante nuestro, se agarra el pecho, se cae desmayada o empieza a respirar mal, queda inconsciente. Bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es tocar a la víctima de los hombros y preguntarle si está bien. Al mismo tiempo se mira el pecho. Fíjense en que no acerco la boca, ni el oído, ni nada, no hago más el miro, escucho, siento, que ahora les voy a mostrar otra imagen que lo voy a volver a mostrar. El testigo debe comprobar visualmente si está consciente y si respira la víctima, y no abrirle la vía aérea, no hacerle maniobras que hacía antes de elevación de mentón para apertura de vía aérea y acercarme, eso no. Sacudir suavemente los hombros, preguntar en voz alta si se encuentra bien, y en lactantes se puede buscar un estímulo de respuesta haciendo un pellizco en el talón o en el codo. Si la víctima no responde y no respira, llamar o pedir un testigo circunstancial que llame al número local de emergencias médicas, que es el 107. Bien. Una vez que nos comunicamos con el SEM, acá estamos viendo, es el primer eslabón. Una vez que nos comunicamos con el servicio de emergencias médicas, el operador les va a pedir nombre y número telefónico, localización de la víctima. Esto es fundamental porque si nosotros en los nervios no nos tranquilizamos y no damos la dirección, no damos el lugar exacto donde estamos, no buscamos la ambulancia va a caer o la ayuda va a caer en cualquier lado o no va a caer. ¿Qué sucedió? Tratar de explicarlo lo más concreto. Mirá, estábamos en tal lugar, estamos en este restaurante, una persona se tomó el pecho, se empezó a poner mal, pálido, se cayó y está de inconsciente. Es una víctima, un adulto, no sé, de 35 años. Estado y circunstancias especiales de la víctima. No, aparentemente no hay nada, o sí, puede ser una persona, pongamos, es una mujer que está embarazada. Aparentemente está embarazada, tiene un embarazo de 5 o 6 meses aproximadamente. Bueno, no cuelgues hasta que el operador te indique, no digas todo. Si vengan, ayuden por favor, que una persona se desmayó, o está sangrando, o tiene una gran hemorragia, o se cayó y se golpeó, o lo atropellaron, lo más preciso posible. Y no cuelguen, traten de poner, si están solos, en manos libres, o el altavoz para poder seguir hablando, por si tienen que empezar la reanimación. Y pidan a alguien que busque un desfibrilador si es que tienen a alguien cerca. Posiblemente el operador les va a indicar cómo ayudar a la víctima, ¿no? Hoy cada vez se está trabajando mucho más en esto de que los operadores puedan dar información más precisa y ayudar a la víctima. Bien, nosotros antes hacíamos esto. Para evaluar la respiración, nosotros acá estamos ya en el segundo eslabón de la cadena. Acá tenemos la vía aérea cerrada. Nosotros lo que hacíamos era la maniobra de elevar el mentón, tomábamos la frente con una mano, elevamos el mentón con la otra y abríamos las vías aéreas. ¿Tá? Y después miramos, escuchamos y sentimos. Esto en la era del COVID ya no se hace más, no es la forma de chequear. Entonces, esto que hacíamos antes ya no lo hacemos. Y la forma de evaluar la respiración es poner, si podemos, parte de la ropa para ver si hay movimiento en el pecho, y observar si el pecho se mueve. Básicamente esto, si la persona está inconsciente. Esto no va a tardar más de 10 segundos. No es que me voy a quedar mirando así. Si no veo respuesta, ya le hablé, no me respondió, expuse, puedo llegar a apoyar una mano en el pecho también a ver si veo que hay movimientos. Una persona normal respira entre 12 y 14 movimientos por minuto aproximadamente, que es lo que
y las veces que respira, el ciclo de respiratorio, donde el pecho se mueve. Si no hay movimiento de respiración o la persona veo que jadea o bloquea, jadea, es si veo algún signo de como que intenta respirar rápido, acelerado y cortito, como que un movimiento así hacia adentro y no hay una respiración clara, listo, inicio RCP. Inicio RCP. Entonces, lo que voy a hacer, otra forma que eso es solamente para los agentes de salud, por si hay guardavidas, o si hay bomberos, o hay gente que está entrenada en emergencias. Acá sí, otra forma de buscar signos vitales, chequeo pulso. También, más de 10 segundos no debo perder. Esto lo hago al mismo tiempo que miro el movimiento del pecho que yo le decía. Esos 10 segundos es lo que tengo que evaluar. Bien, acá el pulso se toma en esta zona carotidia y en los bebés se toma el pulso braquial. Obviamente a la víctima, si yo tengo otro barbijo, lo tengo que poner para que al hacer las compresiones, y yo también con barbijo, y como decía, con lentes, y si puedo tener guantes, por tema de bioseguridad. Bien, la técnica de la compresión, esta es la posición correcta en las compresiones, los brazos van rectos, se apoya una mano en el centro del pecho, después se apoya la otra y se entrelazan los dedos. Lo que va a apoyar es el talón de la mano. Se utiliza el peso del cuerpo y se mantiene la espalda recta y el movimiento va a ser una compresión entre 100 a 120 minutos, 100 a 120 compresiones por minuto, 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 y no más de 6 centímetros. ¿Está? Y hoy por hoy, si hago solo manos, el tema de las 30 compresiones no importa. Antes se hacía 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ustedes no van a hacer ventilación excepto que trabajen en un equipo de salud como guardavidas, bomberos, que tenga todo el equipo de protección personal y que tengan también el instrumento necesario. Acá es un aparatito que ahora lo voy a mostrar, que es un AMBU, en el cual tiene una bolsa de reservorio y está conectado a un botellón de oxígeno al 100%, y eso reemplazaría las ventilaciones con un filtro EPA, con un filtro de alta eficiencia para evitar contagios. Bien, las compresiones torácicas se realizan en la posición que yo comenté anteriormente. Con adultos se utilizan las 2 manos, con niños una mano o 2 manos. Se considera niño de 8 años o 25 kilos, aproximadamente, hasta ese sería el límite. Y hay niños que son muy grandes, depende mucho de la contextura. Si es una señora que es flaquita y tiene que hacer reanimación, el bebé es muy grandote, el chico es muy grandote, la criatura grande, y voy a tener que utilizar las 2 manos, porque si no, no voy a generar ese hundimiento del pecho de 5 y 6 centímetros, que es lo que tengo que tener. En los niños son 5 centímetros y la frecuencia para todos los casos es de 100 a 120 por minuto. Acá vamos a ver el lugar. Acá vemos el lugar donde se aloja el corazón, el mediastino, y lo que estaríamos comprimiendo sería esta parte, la tercera porción. Acá tenemos la caja torácica y nosotros vamos a comprimir en esta zona, en el esternón, en esta zona. ¿Está? Bien. Acá vemos cómo se hace con niños, ¿sí? Con una sola mano. Y las compresiones torácicas se realizan a ese ritmo, entre 100 a 120 por minuto, más o menos esa es la velocidad que van a tener que utilizar. Van a escuchar que hay canciones o ritmos para seguir, musicales, como diferentes lugares se enseña con música para tener un ritmo parejo. Pueden poner un timer, o pueden poner un metrónomo, con el que se usa para la música. Bueno, pueden ponerlo entre 100 y 120. Yo le diría pónganlo a 110, descárguenlo, es una aplicación, y pueden practicar de hacerlo con un muñeco, de poner la mano entre la línea de las tetillas y la línea longitudinal del cuerpo y comprimir al ritmo, ¿no? Tratando de mantener el ritmo del metrónomo. Bien.
¿Hasta cuándo voy a hacer esto? Bien, una vez que empecé a comprimir, yo no me detengo más. Lo que sí puedo hacer es relevos, que me cambiar con otra persona. El cambio debe ser rápido. ¿Cómo se hace? Bueno, si hay una persona comprimiendo, otro puede ponerse enfrente con las manos muy cerquita, 1, 2, 3, y ya empieza a comprimir el otro, entra comprimiendo. Cuando uno saca las manos, el otro entra a comprimir. Pero el RCP no hay que detenerlo hasta la llegada de un DEA, que ahí se van a colocar los parches y ahí se va a detener, porque se va a tener que alejar la persona en el momento que el desfibrilador haga la lectura para ver si tiene que dar descarga o no. Si no, sigo comprimiendo. La víctima, hasta que la víctima muestre signos de vida, si te dice, no, para que me está doliendo, para que no, o hace alguna reacción que me indique que tengo que detenerme, o hasta que llegue el servicio de emergencia médica, si ellos me digan que toman el control, entonces ahí yo voy a dejarle la víctima a ellos, ¿no? O el último, que cuando uno esté demasiado cansado para continuar. Realmente el RCP cansa, y si tengo varias personas que saben hacerlo, uno puede ir cambiándose y turnándose para poder mantener lo que se llama RCP de calidad, que tenga buena velocidad, que tenga buena compresión, que tenga buena profundidad y que en cada compresión yo pueda dejar que, no es que presione y presiono, sino que yo comprimo, pero después tengo que dejar que el tórax vuelva a su tamaño normal. Vuelva a su tamaño normal. Que así, esta técnica es muy importante en esta época que estamos haciendo todo online. El que no ha practicado nunca, yo le recomiendo que cuando pase la pandemia se pueda acercar a algún lugar, a algún centro y tomar una práctica para poder hacerlo y experimentar estas maniobras, ¿no? Bien, antiguamente, como les decía, el masaje externo tenía la ventilación 30×2, se hacían 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Hoy solo compresiones cardíacas y con protección. Se corre la cabeza de la víctima hacia un lado con un barbijo. Previamente yo me pongo barbijo, me pongo el equipo, por lo menos barbijo, lentes si puedo y guantes si tengo, y me acerco a la víctima, le pongo un barbijo si veo que no está consciente y le corro la cara hacia un lugar si voy a hacer compresiones, ¿no? Bien, con 2 operadores, antes era así, uno ventilaba y el otro comprimía, o uno utilizaba el ambú y otro comprimía. El ambú es este aparatito que está acá, ¿tá? Y ahora directamente, esto también, esto es más para los guardavidas y para los profesionales, bomberos, médicos, profesionales de la salud, que hoy por hoy uno se dedica a hacer el sellado de la máscara que tiene el ambú, y uno se dedica a comprimir, y el mismo que comprime va a hacer 30 compresiones y después va a hacer va a comprimir la bolsa 2 veces, que sería el equivalente a las 2 ventilaciones. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa en el tercer eslabón? El tercer eslabón es el eslabón donde yo llego con el desfibrilador. ¿Por qué es tan importante este aparatito? Bueno, hay desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos. Esto quiero aclarar porque uno dice DEA y DEA, pero hay automáticos y hay semiautomáticos. ¿Cuál es la diferencia? El semiautomático, en el automático, una vez que llega el DEA, tengo que obviamente exponer el pecho, seguramente ya lo expuse previamente para ver los movimientos de tórax, saco la ropa y voy a tener que colocar los parches. La indicación está en el aparatito, que así uno mirando, está muy, muy fácil para que lo pueda entender cualquier persona que sepa leer, y si no, guiándose por los dibujitos lo pueden hacer. Colocan los parches y en ese momento que se coloca, o sea, se prende el DEA. Lo primero, llego con el DEA, prendo el DEA y ahí va a decir, quite la ropa del paciente, coloque los parches según como está el dibujo, bueno, y así, ¿no? Uno va siguiendo el DEA y te va diciendo lo que tenés que hacer. Va a llegar un momento que te dice, aléjese del paciente. El DEA mejora la posibilidad de supervivencia de la víctima de un paro cardiorrespiratorio. Bien,
se encuentran, actualmente no están en todos lados, porque en las escuelas debería haber DEA, y no hay en las escuelas, por lo menos en las escuelas estatales, si hay, yo conozco ninguna que haya desfibrilador, y debería haber desfibriladores. Hay en los aeropuertos, en algunos centros comerciales, en estadios de fútbol, River, Boca, en algunos otros estadios hay también. Bien, es un dispositivo que administra una descarga eléctrica controlada, que trata de eliminar o de ordenar la arritmia cardíaca, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Son los ritmos que se pueden desfibrilar. Hay otros ritmos que no se pueden desfibrilar. Pero la mayoría de las personas caen en estas dos, y con paro cardíaco caen en estas dos taquicardias, en estas arritmias, y son las que tenemos en las que el desfibrilador cobra tal importancia, ¿no? Bien. ¿Qué hace el desfibrilador? Bueno, analiza el ritmo cardíaco. En ese momento que no hay que tocar a la víctima, que ya le colocamos los parches, va a analizar el ritmo cardíaco. Te va a decir no toque al paciente. Determina e indica la necesidad de emitir una descarga eléctrica. Te va a decir si tenés que dar o no descarga. Y si es necesario, administra la descarga eléctrica a la víctima con un paro cardiorrespiratorio desfibrilar. Cuando más tarde el DEA en llegar, menos posibilidades de supervivencia tenemos para salvar a la víctima. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un DEA automático y semiautomático? El automático, una vez que detectó, te dice que no toques al paciente, ya están colocados los parches, todos nos tenemos que alejar para que no nos haga un arco a nosotros, porque si va a dar la descarga del aparato y tocamos, justo en ese momento, nos va a hacer mal a nosotros. Entonces, hay que asegurarse. Lo que hace el automático es que cuando te dice que no toques al paciente, si necesita dar la descarga, la da automáticamente. No te va a decir, apriete un botón para dar la descarga. En cambio, el semiautomático te dice, no toque al paciente, pero cuando llega el momento de la descarga, te dice, apriete el botón parpadeante para dar la descarga. Y se va a poner un botón que parpadea y vos vas a tener que apretar ahí para dar la descarga. ¿Cuál es la diferencia? Que te da un toque más para saber si alguien por casualidad vino y tocó a la víctima, porque en una emergencia, como dije, suele ser confusa, puede haber mucha gente, y por ahí vienen familiares, parientes, o alguno que quiere meter mano y todos quieren ayudar y algunos no saben nada, y por ahí no dejan trabajar al desfibrilador. Si lo muevo a la víctima cuando tiene los parches colocados, o como es electrónico, puede fallar la lectura. Y lo bueno de usar el desfibrilador es que si no dice que dé la descarga, no le voy a hacer nada en colocar el desfibrilador. O sea, no es que hay error en esto. Lo que sí, que pueda dar la descarga y que alguno esté tocando a la persona en ese momento, eso puede ser peligroso. Por eso hay que asegurarse de perimetrar el área o tener que nadie esté tocando a la persona. Y el semiautomático en esto es mejor, porque el que aprieta el botón para dar la descarga es el operador. ¿Tá? Esa es la gran diferencia. Se recomiendan utilizar los semiautomáticos, ¿no? O sea, mucho más. ¿Por qué? Porque te da ese tiempo de ver de que nadie toque a la víctima en ese momento, ¿tá? Que va a dar la descarga. El otro da la descarga y la tiró. Y si alguno tocó a la víctima, bueno, puede ser peligroso. Bien, elementos comunes en los DEA, botones de encendido y de apagado, botón de descarga, cable y parches, adultos y pediátricos. Este desfibrilador que yo tengo acá tiene una llave pediátrica. Esta llave pediátrica es genial porque yo automáticamente, poniendo la llave pediátrica acá, paso el desfibrilador a modo bebé niño. A modo bebé niño. Entonces es muy importante. Este desfibrilador es buenísimo. Es un Philips FRX, de lo mejor que hay para rescate. Bien. Tiene capacidad de análisis, capacidad de fibrilación, indicaciones para la guía del operador, tiene operación por baterías. Algunos ya vienen para cargarse directamente como los celulares, así con un cargador externo, pero generalmente tienen baterías internas que obviamente se gastan. Y lo que tienen casi todos los desfibriladores es un sistema o de sonido o que parpadea y que te indica si se está por gastar la batería, si los parches están vencidos, porque los parches también tienen un vencimiento, porque tienen un gel inteligente que actúa leyendo todo, o sea, para leer todo lo que está pasando con la persona tiene que estar bien adherido a la piel, y es un gel que se puede gastar o se pueden vencer los cables. Bueno, todos vienen con un periodo de vencimiento, ¿no? Esto también es importante, no es que tengo un desfibrilador, lo pongo ahí y no lo chequeo nunca más. Hay que chequearlo periódicamente, hay que chequearlo periódicamente. Bien, como dijimos, la desfibrilación
se da cuando hay actividad eléctrica caótica, el corazón deja de contraerse y de bombear sangre eficazmente. Por ende, la sangre deja de circular y es la alteración más frecuente. O la taquicardia ventricular, que es una actividad eléctrica muy rápida, el corazón es incapaz de bombear sangre en forma efectiva. Estas dos arritmias son corregibles y detectables por el DEA y corregibles. Bien, hay algunas situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta, o sea, no podemos desfibrilar arriba del agua ni con una víctima mojada, tenemos que secarla. Tienen que desplegar el tórax para poder pegar los parches. Hay gente que tiene mucho vello, bueno, hay que rasurarlo, ¿está? Esa parte que donde van los parches, uno va acá y el otro va acá arriba. Y después, bueno, si hay parches de medicación, hay que limpiar el lugar, o sea, no hay que poner arriba los parches del DEA. Y también si hay, por ejemplo, como acá, que se ve un marcapaso bajo la piel, evite colocar los parches sobre los dispositivos implantados. Que así, esto es importante, y si el dispositivo implantado está vibrando, deberá esperar a que se detenga para utilizar el DEA, ya que hay algunos marcapasos que tienen su propio desfibrilador interno, ¿no? Entonces, por ahí está tratando de trabajar o de activar, y bueno, eso hay que tenerlo presente. Bien, acá vemos que los DEAs tienen un sistema de análisis del ritmo y entonces reconocen estas arritmias y requieren que el paciente no respire, esté inconsciente, no tenga signo de circulación y esté quieto. Eso es fundamentalmente, y que son casi todas las víctimas que nos van a suceder si nos tocó una parada cardiorrespiratoria. Acá vamos a ir viendo partes, acá vemos los parches. Uno de los parches se coloca acá, en esta parte, un poquito más abajo del hombro derecho, y el otro cruzado así, un poquito más abajo del pectoral izquierdo. Igual hay que mirarlo porque te indican cuál es cuál, no son lo mismo. En los niños generalmente se usan parches pediátricos y la colocación es en el centro del pecho y en el centro de la espalda. ¿Está? Acá vamos a ver el botón de descarga, el botón de encendido. El botón de descarga es este naranja que tiene el rayito, y hay un botón de información porque a veces, como estos desfibriladores, como yo dije, se está gastando la batería, están por vencerse los parches o algo, te empieza a mandar señales auditivas, uno toca en ese botón de información y te dice, parche por vencerse, batería, falta batería o se está por vencer la batería. ¿Está? Que así es un aparato muy inteligente, no hay que asustarse a utilizarlo. Bien, a la llegada del DEA, los ritmos no desfibrilables, que no van a tener chances, son los de asistolía y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Está? Esos no van a poder ser desfibrilables. Esos van a necesitar de medicación extra, que es la medicación que va a traer el médico en el próximo eslabón, que es en el que nosotros ya no entramos. ¿Ok? Entonces, después, los ritmos desfibrilables, como dije, son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Administrar una descarga, si el desfibrilador lo indica, reiniciar inmediatamente durante 5 ciclos el ritmo. Esto cuando habla de ciclos es porque es el 30×2, si estamos haciendo 30×2, si no, el tiempo que nos indique el desfibrilador, porque los desfibriladores también te indican cómo hacer RCP. Te van diciendo si uno te va marcando el ritmo y te marcan el ritmo de cada compresión. Que así es muy, muy interesante este aparato. Es muy simple tomar un curso, se puede aprender y es bueno que lo sepamos todos. Y bueno, hay que continuar hasta que lleguen reanimadores avanzados, que serían los paramédicos, médicos, los que puedan permeabilizar una vía, los que puedan poner una vía intravenosa, los que puedan proveer medicamento, y que así es muy interesante seguir esto. ¿Qué hacemos si un adolescente o un adulto cae frente a vos o a nosotros sin razón aparente? Bien, en los tiempos de COVID vamos a repasar entonces lo que podemos hacer nosotros. ¿Está? Lo que podemos hacer nosotros es llamar al 107, acuérdense de que la cena sea segura, cómo acerco a la persona, veo que no respira, llamo al 107, pedir el DEA. Me coloco un barbijo, tapaboca, nariz para el rescatador, barbijo, tapaboca y nariz para la víctima, y comienzo las compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto en el centro del pecho de la víctima. De ser posible, utilizar un DEA lo antes posible.
Las cosas que no hacíamos, esta maniobra de elevación de mentón, apertura de vía aérea, hoy por hoy los pasos son los siguientes, ¿no? Me acerco, compruebo como testigo, envío a una persona a llamar, acá está la posición de las manos, coloco las manos en el centro del pecho, empiezo la maniobra, la desfibrilación tiene que ser lo antes posible, dejo que trabaje el equipo especializado, que son los que llegan al lugar, y obviamente después uno tiene que seguir las normas de lavarse bien las manos con agua y jabón, gel, alcohol en gel, bueno, y todo ese tipo de paso de bioseguridad post la atención. En lactantes, nosotros la posición que tenemos que mantener de un niño, un lactante, que es hasta 1 año, aproximadamente puede ser un poquito más, pero básicamente se toma 1 año lactante y de ahí niño hasta 25 kilos o 8 años. Y esta es la posición neutra de la columna cervical, que es la que tenemos que mantener en un niño. Que vemos la posición con hiperextensión y acá con flexión. Estos son incorrectos. Algunos hablan de la posición de olfateo de los niños, ¿no? Con la nariz así como que está olfateando. Esa es una función correcta para tenerlo. Lo tenemos de la cabecita y vamos a comprimir con 2 dedos en el centro del pecho, acá, y lo mismo. Acá, bueno, el tema de la ventilación en los niños y en los bebés sobre todo es muy importante, son 30 por 2, pero acá, bueno, esto queda en cada uno, ¿no? Si es un niño que posiblemente que sea tu hijo, o que sea tu hermano, o que sea alguien de la familia, en el tema de la ventilación. Y si no, bueno, confiar en la vacuna, porque realmente es durísimo. A mí me ha tocado un par de veces ventilar chiquitos y hacer reanimación, y es bastante complicado, que así los 5 ciclos van a ser antes de activar el SEM si yo estoy solo. Si yo llego a estar solo, voy a hacer 5 ciclos de RCP, 30 por 2, y luego activo el SEM, porque el chico va a necesitar ese aire de la ventilación. Es muy importante, porque el origen de las causas de las paradas cardíacas en los niños muchas veces no son de origen cardíaco como en los adultos, ¿no? Entonces, es por eso que se hace esto. Y bueno, ¿y cuánto aire? Bueno, el aire que podamos desplazar el tórax. ¿Cuánto aire? Va a ser una insuflación. Con lo que tengo en los cachetes debería estar bien. Tengo que sellar boca y nariz del niño y ventilar. Entonces son 30 por 2 ventilaciones, ¿ok? En los bebés. Acá vamos a ver dónde colocamos. Se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer con 2 dedos en el centro del pecho o con los 2 pulgares, tomándolo en esta posición. ¿Está? Es la técnica de ambos pulgares. Las compresiones torácicas por 2 ventilaciones en los niños de 1 a 8 años con una sola mano. En los tiempos de COVID no ventilamos. Acuérdense que bueno, hay todo un tema que los niños son asintomáticos. Siempre esto salió por todo el tema de protegernos, ¿no? Obviamente, si es mi hijo, yo lo voy a hacer igual. O sea, si es una persona que yo conozco. Pero bueno, esto más que todo por prevención de los contagios. Yo creo que todo va a volver a la normalidad después que todos estemos, que hayamos alcanzado la inmunidad de rebaño. En caso de embarazadas, es otro caso especial, donde nosotros vamos a tener que desplazar el útero hacia la izquierda para reducir la compresión sobre la vena cava inferior. Si no, estamos comprimiendo y a su vez estamos presionando esa vena que es tan importante y que llega al corazón. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? O manualmente, o yo recomiendo poner una cuña de 30 grados, no sé, un buzo, algo que lo apoyo sobre el lado derecho para que sea natural esa caída, esa elevación de la cadera haga que se desplace el útero hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Bien, ¿cuáles son los factores que mejoran la supervivencia? Está probado científicamente. El RCP precoz y efectiva por testigos, las compresiones de alta calidad, recuerden cuáles eran las compresiones de alta calidad, que sean ininterrumpidas y que sean
de 5 centímetros, la velocidad entre 100 y 120, y tratar de que si hago cambios no interrumpir ese proceso, ¿no? Bien, y obviamente la desfibrilación precoz en fibrilación ventricular y en taquicardia ventricular sin pulso, o sea, utilizar el DEA. Estos 3 pasos son los 3 eslabones importantes que nosotros podemos aprender. ¿Cuándo suspender el RCP? Cuando llegue el equipo médico, cuando la víctima se mueve o se recupera y cuando el reanimador está exhausto. ¿Qué hacemos cuando la víctima, si se llegara a recuperar la víctima? Lo que vamos a hacer es colocarlo en posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad es una posición en la cual yo lo voy a tomar de un brazo más próximo que esté a la persona que se acerca, con el codo doblado hacia arriba. Voy a tomar el brazo alejado, cruzarlo por el tórax y voy a apoyar la mano en la mejilla o en el cachete de la mejilla del lado contrario de la víctima. Voy a tomar una rodilla de ese mismo lado y lo voy a lateralizar y lo voy a rotar hacia donde estoy yo. Voy a colocar el dorso de la mano del lado externo bajo la mejilla y voy a colocar la cabeza de manera que quede un poquito más elevada y la apertura de la vía aérea para que pueda respirar. También puedo sumar a abrigar a esta persona siempre y cuando esta persona esté respirando, ¿no? Todo esto sí, la persona o mejoró con la RCP que hicimos o está respirando. Bien. Recordar en tiempos de COVID, colocarse barbijo y guantes antes de entrar en la escena, si es que lo tenemos, también antiparras o anteojos. Colocar barbijo, tapaboca, nariz a la víctima. Restringir el número de reanimadores, no un montón de gente encima de la persona. Y no realizar ventilaciones boca a boca, solo con presiones torácicas de calidad. Yo, como veo que todavía tengo tiempo, voy a hablar ahora de algunos otros temas que también nos pueden pasar en el deporte y que es importante que también podamos llegar a manejar. Otros problemas donde necesitamos prestar atención. Bien. Tema muy importante son las hemorragias, ¿está? Porque hay hemorragias internas y hay hemorragias externas. Esto también es fundamental saber para detectar que hay hemorragias que, digamos, no van a causar la muerte de la persona y que hay otras en las que no hacemos nada, puede causar la muerte de la persona, ¿no? Entonces, es muy importante saber que la sangre sale porque se rompen vasos sanguíneos y pueden ser internas o externas. Las externas las vamos a reconocer porque vamos a ver el líquido que sale de alguna parte del cuerpo, que puede salir en diferentes formas, depende qué es lo que se haya roto, ¿no? Bien, las podemos reconocer si es una arteria o si es una vena. La arteria es la que lleva el pulso, la que lleva el latido del corazón y son las que son intermitentes y a chorros. Y lo que vamos a ver es una salida intermitente y una sangre rojo brillante. En cambio, la venosa va a ser una salida continua de sangre rojo oscuro. Esto se debe a que una sangre está más oxigenada que la otra, ¿no? El capilar, la salida de sangre en poca cantidad. Según el diámetro del vaso que se ve afectado, será la intensidad del sangrado y se divide en esas 3. Bien, simplemente con comprimir, ¿cómo tratamos la hemorragia? Simplemente con comprimir una compresa o tela limpia o gasa con presión fuerte en el lugar, es una técnica de hemostasia, ¿no? de parar la hemorragia, se llaman así. Bien, si yo pongo una gasa o pongo un apósito en un lugar, obviamente vuelvo para atrás en todo lo que vimos. Estoy viendo esto si la persona respira. Si la persona respira y no tengo que hacerle RCP y todo esto, viene esto que estamos viendo ahora, pero que si me descuido también puede parar en que después la persona tenga una parada cardíaca, porque como habíamos visto, las hemorragias también son causas de parada cardíaca. Bien, entonces primero va a entrar en shock y después va a tener una parada cardíaca. Y está perdiendo un fluido fundamental para la oxigenación del cuerpo y para la nutrición de todos los tejidos, que es la sangre.
Bien, entonces, compresión directa. Compresión directa del lugar, colocar un apósito. No voy a retirar ese apósito. Si veo que traspasa la sangre, sigue traspasando y no se detiene, voy a colocar otro y otro y otro y otro, tratando de formar de ayudar a que se forme ese tapón hemostático que va a detener el sangrado, ¿no? Bien, se puede sostener ese apósito con un vendaje compresivo. Otra forma es la elevación de la parte lesionada por sobre encima del nivel de donde está el corazón. Entonces, por diferencia de presión, también va a reducir el sangrado. Entonces, la presión y la elevación de miembros son muy importantes para reducir el sangrado. Bien, la hemorragia interna es cuando la sangre no fluye al exterior, sino que se acumula debajo de la piel o en la cavidad orgánica, siendo más grave. Esto sucede, por ejemplo, en los traumatismos, en los accidentes, en los choques, donde pegan la cabeza contra el parabrisas, donde pegan la cabeza contra el piso, contra el asfalto, y donde se puede caer una persona mal haciendo deporte y golpearse mal. Y bueno, ¿cómo reconocerlo? En la persona, palidez, sensación de mareo, pulso débil o imperceptible, dificultad respiratoria en caso de sangrado torácico, abdomen rígido, ojo en ese tema, palpamos y vemos que el abdomen está rígido, hematomas en diferentes partes del cuerpo. Es muy importante el reconocimiento temprano y traslado urgente porque esto es grave, es una amenaza de vida, ¿no? Entonces, es fundamental reconocer esto. Bien, fracturas. Las fracturas son la ruptura de un hueso. Hay diferentes tipos. Obviamente acá tenemos el esqueleto humano. Y vamos a ver que existen dos tipos de fractura. La abierta y la cerrada, básicamente. Las cerradas no hay herida abierta alrededor de la piel. O sea, no se ve el hueso, se puede ver inflamación, puede haber moretón, puede haber quizá un raspón por afuera, por si fue con un golpe, pero no vamos a ver el hueso que sobresale por encima de la piel, ¿no? Las expuestas hay una herida abierta y es posible que el extremo del hueso roto salga a través de la piel. Obviamente acá también va a haber hemorragia. Y si es en los huesos largos, es grave porque ahí se forma la sangre, digamos, y son huesos que tienen mucha irrigación, y esto es también para atender, sobre todo en el fémur o en la cadera, son fracturas complicadas. ¿Cómo reconocer una lesión ósea? Las fracturas se sospechan en todo paciente que haya sufrido un traumatismo importante y donde se presente dolor, deformidad del lugar afectado, movilidad anormal y o dolorosa, o también imposibilidad de movilidad, crepitación a nivel de la lesión, hematomas con deformación por acumulación de sangre y, bueno, impotencia funcional. Se debe inmovilizar la zona fracturada fijando la misma por encima y por debajo del lugar presumiblemente fracturado. Nunca alinear una fractura que deforme un miembro. Siempre se debe trasladar a un centro de salud y si no, esperar que venga. O sea, por ejemplo, una persona que cae desde su altura puede tener lesiones en la columna, puede tener lesiones en la zona cervical, puede tener una contusión o un golpe en la cabeza, puede tener una fractura de cráneo. Nosotros, en ese caso, si una persona cae así, vamos a chequear la respiración, si es necesario vamos a dar el RCP, pero vamos a tratar de no movilizar la persona si no estamos preparados para movilizarla. ¿Tá? Si no estamos preparados para movilizar a una persona que haya tenido una lesión, un traumatismo, para eso se necesita técnica y se necesitan materiales. Se necesitan una tabla rígida, se necesitan collarines a veces se necesitan cinta de sujeción para sujetar la tabla, movilizadores laterales, y la técnica, ¿no? Sobre todo, que así, en ese caso, esperar que venga el servicio de emergencia médica, dejar libre el lugar, tratar de mejorar la situación de la víctima, si puede respirar, chequear que respire, y si deja de respirar, iniciar el RCP. Las convulsiones se presentan, también otro tema que sucede mucho a los profesores de educación física, pueden pasarlo a las maestras en las escuelas, tener a un chico que tenga convulsiones o que sea epilepsia. Estas convulsiones se presentan cuando el cuerpo de una persona se sacude de manera rápida e incontrolable.
causadas por una actividad eléctrica desorganizada y repentina del cerebro. Nosotros no vamos a meter nada en la boca, no vamos a tratar de forcejear a una persona que tiene convulsiones. Lo que vamos a tratar es de, en primer lugar, generalmente estas convulsiones tienen una fase donde la persona primero se pone rígida y después empiezan estas convulsiones y después se vuelve a relajar. Generalmente lo que tenemos que hacer es que no se golpee con nada, tratar de que el lugar donde está no se golpee con nada, dejar descansar la cabeza de la persona, o cuidar esa cabeza, pero sin hacer fuerza, pero tratar de que no se golpee ni se dañe, porque muchas veces es peor el daño por la convulsión de golpearse con otras cosas, que en realidad lo que le hace la convulsión, y colocar a la persona en el suelo y luego de que la persona dejó de convulsionar, chequear su respiración, por ahí si vuelve en sí, y ver si respira, si no respira, obviamente dar RCP, pero si no, es muy común que estas personas vuelvan en sí, que después de una convulsión nosotros la abriguemos, la mantengamos y que venga el servicio de emergencias médicas para chequear cuál fue esto, ¿no? El origen, ¿no? Bien, acá vemos la posición lateral de seguridad desde otro ángulo. Hoy la veíamos cómo se hacía, ahora vemos cómo se coloca. Esta posición lo que permite es que la persona pueda respirar un poco mejor. Si la persona vomita o tiene fluidos, que tanto en las vías aéreas, pueda evacuarlos y no se autoaspire, digamos, no se broncoaspire ni se autoaspire esa persona su propio vómito, fluido, lo que sea. Y siempre y cuando no haya tenido una persona un trauma. Una persona de trauma no la voy a colocar así si tiene una persona que ha caído desde su altura, se ha caído de una grada, ha saltado a cabecear, golpeó con otro compañero o chocaron cabezas, ha recibido codazos fuertes en la cabeza o un impacto fuerte en la espalda. Bueno, eso tiene que tener atención. No la voy a poner en esta situación, sino que la voy a mantener generalmente boca arriba y voy a chequear. A veces se hace lo que es la restricción del movimiento manual de la cabeza y eso puedo llegar a hacerlo si es necesario. Bien, yo les voy a mostrar ahora para que vean un par de videos que voy a compartir. Esos videos son uno de cómo trabaja un equipo profesional en la era del COVID. Van a ver cómo son las compresiones y también les voy a mostrar un caso real de reanimación también para profesionales. La reanimación que van a ver fue antes de que nos preparemos de esta manera que les voy a mostrar después, que es con todo el equipamiento, porque fue antes de la pandemia, ¿no? Que así les voy a mostrar una reanimación real, bien hecha por esta persona vivió, les cuento de antemano, esta persona vivió, fue tratada por guardavidas, la causa de la parada cardíaca fue el ahogamiento, fue retirada del agua y fue atendida por guardavidas profesionales en la ciudad de Puerto Madryn. Es un orgullo el equipo de guardavidas y también estar con ellos trabajando cada verano, que así les voy a mostrar este video y después les voy a mostrar cómo nos preparamos actualmente con los nuevos protocolos. A ver si comparto pantalla, un segundito. Ahora voy a compartir. Un segundito. A ver, otra vez acá. Compartir pantalla. Ahí está. Bueno, una filmación casera. ¿Se escucha el audio? Voy a volver a compartir porque me parece que lo compartí sin audio. No tenía audio, profesor. Me van a escuchar. Guardavidas argentinos, en Puerto Madryn, trabajando. Esta persona estuvo 3 días internada después. En el servicio de emergencias. Ahí, bueno, esto pasa mucho en los ahogados. La espuma que sale por la boca. Ahí están preparando el ambú.
Contale la boca. Salta. Salta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Esas lateralizaciones son porque en el caso de ahogamiento las personas tienden a vomitar y bueno, lo que hacen es tratar de evacuar esos fluidos que salen para que no se broncoaspire y se continúa, pero son paradas muy cortas. Ahí se ve perfecto cómo el compañero, miren el tórax, cómo se mueve, ¿no? Cómo se desplaza, cómo se comprime. Un RCP muy bien hecho. Ahí, cuando viene mucho fluido, tienen que detenerse, pero no llega ni a 10 segundos. ¿Ah? Se limpia y se continúa. Bien. Listo, seguimos, vamos. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí está. ¿No te echas adelante para la ambulancia? ¿Así decís dónde es? La derecha. Vamos, dale. Vamos, papá. Dale que está. Vamos. ¿Listo? Dale, sigue, contá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 18, 9, 30. Sigan con aire, aire, oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vomita. Atendé que tenés con el tiempo que es ambulancia. Decile el código rojo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 18, 19, 30. 1, 2, 3, 4. Ahí muestran cómo hicieron el cambio, ¿eh? 9, 10. El cambio de mano el que comprimía cambiaron, muy importante. 22, 23, 4, 5, 30. Vamos a lateralizar. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 20. La ambulancia y la concha. Evaluamos, tomamos un pulso. Y sin sacarle del bolso. Bueno, yo creo que acá se vio, esto sigue, yo lo que quería mostrar es cómo trabaja un equipo de profesionales de verdad. Realmente la persona vivió y tuvo 3 días internado, hizo edema agudo de pulmón, fue rescatado del agua. Fue una reanimación compleja, son situaciones muy complejas, donde hay que trabajar en equipo. Imagínense si uno no está preparado. Estos muchachos están preparados los que están ahí trabajando. Si uno no está preparado, tiene que prepararse. Y hoy por hoy yo creo que en las escuelas, en un montón de lugares, quizás no se está tomando, si bien hay campañas y todo, no sé si está tomando con la seriedad que merece el aprendizaje del RCP, porque creo que amerita un poco más de lo que se está dando y de una práctica por lo menos anual para adquirir la técnica, porque cuando pasan las situaciones, pasan. Pero con 3 eslabones nosotros podemos generar algo de calidad, algo que puede salvar una vida, y de hecho está totalmente comprobado que es así. Yo ahora les voy a mostrar otro video que es un video de cómo nos preparamos para poder afrontar el trabajo de guardavidas. Y acá está una parte de RCP donde hacemos un simulacro de lo que hacemos nosotros, que en realidad, presten atención, nos van a ver, va a haber gente que está vestida con equipo de protección personal, que son estos colores azules, con los barbijos, con las batas, con todo,
porque así estuvimos trabajando y nos preparamos para esta última temporada. ¿Tá? Lo otro que le mostré fue una reanimación del año 2019-2020, donde tuvimos una víctima en 2019, fue para fines de diciembre, tuvimos una reanimación en la playa y la verdad que fue muy bueno ver a todo el equipo. Esa filmación por ahí es casera, pero lo que conseguí, de gente que estaba ahí, y fue muy bueno ver trabajar al personal que muchos años entrené yo y con los que entreno y dirijo, ¿no? Que así todo el entrenamiento tiene su fruto. Yo les digo a todos los que están escuchando que si les interesa el tema, vayan y hagan un curso, no es mucho tiempo, prepárense, porque con esto pueden salvar de la vida a un familiar o al ser más querido de ustedes. La reanimación en todos lados, en los países del primer mundo, se enseña desde las escuelas, pero metódicamente. Los programas Guardavidas Junior que tienen en Estados Unidos, los NIPER que tienen los australianos, en España está de jardín de infante, preparan a los profesores. Yo creo que los primeros auxilios o primeros socorros deberían ser una materia, una asignatura dentro de la formación docente, por la cantidad de horas que pasa un docente con los niños, más allá que no es lo más, digamos, que hay que llevarlo a la salita, o muchas veces, bueno, si se llama a los padres, pero si pasa una emergencia grave, tenemos que saber lo que tenemos que hacer, porque podemos salvar una vida, y creo que en la mochila de todos nosotros tenemos que tener estos conocimientos básicos, pero muy precisos, que nos permitan hacer el bien a la hora de que pudiera pasar una situación de emergencia. Obviamente, los guardavidas, los bomberos, los que trabajan, ni hablar los médicos, los paramédicos, los enfermeros que están en los hospitales, en las ambulancias. Hoy por hoy, como dije al principio, la reanimación se divide en extrahospitalaria e intrahospitalaria. Yo tuve la posibilidad de estar en los dos lados, porque muchas veces entrábamos en la ambulancia reanimando con los médicos y llegar al hospital y que te pidan que sigas colaborando en la reanimación ahí mismo en el shock room. Y la verdad que es un poco distinto, porque la ventaja de, obviamente, tener los médicos al lado es que ellos pueden utilizar cosas que nosotros no podemos, los medicamentos y algunas cuestiones técnicas. Nosotros, y tienen un conocimiento obviamente mucho más profundo del cuerpo humano y de lo que puede llegar a pasar, nosotros entrenamos permanentemente para tratar de hacer lo mejor de nuestro lugar. La situación prehospitalaria generalmente es un caos, siempre hay mucha gente, siempre hay mucho, fíjense en cuánto tiempo arrodillado en esa playa de piedra, tiene el canto rodado, estar arrodillado ahí en el canto rodado o en la arena, con una víctima que está ahí en esa situación, y gente alrededor, y gritando. Bueno, en la escuela es muy complicado, hay muchos chicos, ahora no, pero en la escuela como la conocemos todos, en la normalidad, en la presencialidad normal, hay muchos chicos, y realmente es muy complicado. En los profes de educación física a veces se lastiman los chicos por el propio juego, por el deporte, como se lastiman afuera de la escuela también, ¿no? O sea, se lastiman en la casa. El accidente doméstico también se cobra muchas vidas o deja muchas secuelas en Argentina. Pero sobre todo en lugares más que tienen menos posibilidad económica o más ligados a la pobreza, como siempre. El conocimiento a veces es esa diferencia, y nosotros podemos hacer mucho. Que así, yo como docente en Florencio Varela, muchos años, aparte de esto, traté de ayudar a la enseñanza de la natación, porque en las tosqueras se ahogaban muchos chicos, se me ahogaron 2 alumnos, lamentablemente. 28 años de guardavidas y que se te ahoguen alumnos es algo muy, muy triste. Y bueno, creo que hay que prepararse, creo que es educación, creo que enseñar primeros auxilios es una educación, y cuando hablamos, y esto siempre se habla de, salen todos a hablar de educación y hablan de conocimientos o aprendizajes prioritarios, significativos, y bla, 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 bla. Esto salva vida. Esto en concreto salva una vida. Yo digo que todo está bien, que bárbaro aprender de todo, pero si vamos a hacer algo
en un medio donde puede haber un accidente, lo primero es la prevención de esos accidentes. Entonces trabajemos en patios como corresponde, en lugares que tengan las cosas que tienen que tener, en tener una cadena de seguridad o de supervivencia preparada, en tener un buen botiquín. Ojalá algún día todas las escuelas tengan desfibrilador y lo sepamos usar, porque es en el bienestar de todos, de los docentes y de los alumnos. Y ojalá, bueno, sucedan estas cosas en este país antes de que me retire de la educación, ¿no? Yo empecé en Florencio Varela a enseñar RCP por allá por el 93, 94 a los chicos, y los ponía y me miraban, y un día en una escuela que yo trabajaba, en un lugar muy, muy humilde, habían llegado unas cajas y yo estaba buscando material, qué sé yo, y me dice la directora, no sé, tengo un maniquí ahí, no sé qué, mandaron a las escuelas. Y yo guardavidas fui, miré y era un maniquí de RCP. Bueno, hice un proyecto de RCP y le enseñé a todos. Y lo seguimos haciendo, y en la secundaria 15 Florencio Varela seguimos teniendo el proyecto de reanimación, ahora con esto de la virtualidad, lo hemos estado viendo toda la parte teórica, y cuando algún día podamos volver, seguiremos practicando con los chicos, porque es la única manera de poder buscar igualdad, justicia, de poder tener herramientas que nos equiparen a todos como ciudadanos, como valores, como principios morales también y éticos, porque quien ayuda a los demás está haciendo el bien. Y en una comunidad donde muchas veces necesitamos o vemos las cosas que pasan, hacer el bien, estar preparado para hacer el bien, creo que es gratificante, creo que es bueno, creo que es positivo. Y bueno, mi parte docente la he tratado de realizar con esa ética, ¿no? Yo les quiero mostrar, y también la parte como guardavidas, les quiero mostrar este video de guardavidas, cómo nos estamos entrenando, entrenamos para esta temporada que pasó, y cómo vamos a seguir entrenando para las próximas temporadas con estos protocolos que... Un segundito que les voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar los materiales, todo. Este video está muy, muy interesante para que lo compartamos. Así lo voy a compartir. Acá están mis compañeros trabajando y yo también. ¿Se ve? ¿Se ve, Juan Carlos? Sí, señor, se ve, sí, profesor. Bueno, ahí vamos a mostrar un poquito lo que hacemos. A montar el kayak. Entonces, Bueno, llegamos con Saludable a Puerto Madryn, un día de muchísimo calor, muchísima gente en la playa y fundamental el trabajo de ustedes, los guardavidas. David, así que gracias por recibirnos. ¿qué tal, Maru? ¿Cómo estás? La verdad que una alegría recibirlos. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esta temporada 2021? La verdad que una temporada un poco más tranquila que otras. La verdad que antes de empezar la temporada nos preparamos de un montón de formas, porque teníamos un montón de incógnitos de cómo iba a ser esto. Respecto al tema de la pandemia, la aplicación de los nuevos protocolos, buscamos diferentes herramientas para fortalecer el grupo, como nos capacitamos en la Universidad de Medicina de Barcelona, que hicimos un curso especialmente para guardavidas, que lo hizo el gremio nuestro con Sudara, con la universidad, un convenio, para capacitarnos sobre el tratamiento de protocolos de RCP, trauma, todo en el marco del COVID. Cambiaron algunas cosas. Después de esa capacitación, el personal entrena permanentemente en burbujas para no estar quieto, digamos, no los puedo juntar a todos, pero hacen entrenamiento de salvamento, trotan, nadan, se mantienen. Y después, con respecto a lo que es más tecnológico, tenemos la nueva aplicación Safe Beach, que fue un furor en Europa, en Ibiza, en otras playas en la temporada pasada, y bueno, la aplicamos acá y estamos teniendo muy buen resultado. Bueno, ¿y en qué consiste esa aplicación? Me interesa, la beta tecnológica del guardavidas en la playa. Lo que hace es
divide toda esta playa en sectores, entre calle y calle, se marcan sectores que están delimitados por letras, en este caso desde el muelle hasta la avenida Gales es el sector A, y así sucesivamente, y los guardavidas, bajamos de esa aplicación en el celular y cada tanto vamos marcando la cantidad de aforo que hay aproximadamente por metro cuadrado, y eso sale reflejado junto a otras características del lugar. La bandera, hoy tenemos un mar dudoso, un negro y amarillo, y entonces sale la bandera, sale la temperatura del agua, la temperatura ambiente, salen, por ejemplo, si hubiera medusas, si tenemos la playa cerrada por caso de tormenta eléctrica, y eso ayuda a que la gente, y sale el aforo, ¿no? Sale un color de semáforo, amarillo, rojo y verde. Entonces, si sale verde es que hay muy poca gente en el lugar y cada sector marca su color. Entonces la gente, antes de salir de su casa, entra a la página de la municipalidad, puede tocar y ver y ir a un lugar. Si ve que su sector está rojo, que está explotado de gente, se va a desplazar hacia otras playas, ¿no? Donde hay lugar. Rescate y asistencia en el agua no es lo mismo, ¿no? No, son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos asistencias, son cuando la persona por ahí necesita una ayuda, que puede ser un nadador cansado, un kayak que se da vuelta y que por ahí hay más de una persona, o que pueden quedar flotando con el chaleco, pero si no interviene el guardavidas podría llegar a pasar a ser una víctima debido a que tiene el chaleco mal colocado, que no puede regresar a montar el kayak. Entonces, eso es una asistencia. Ahora, un rescate es cuando realmente hay un peligro de vida inminente y si no se interviene rápidamente, se habla de los 10 segundos para reconocer una emergencia y los 3 minutos en el mar para por lo menos llegar a darle la flotabilidad y el soporte para que no siga tragando agua. Muchas asistencias / rescates en lo que va de la temporada. Mirá, sinceramente fue nuestro desafío, que lo estamos cumpliendo. Nosotros extremamos las medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Tocar silbato, llamar a la gente. Antes ya vemos que va a bajar una persona que tiene un equipo que está en mal estado, un nenito con un chaleco salvavidas que le llega por acá, o vemos un papá que está con 4 o 5 chiquitos metiéndose con oleaje y que está peligroso. Entonces nosotros lo que hacemos es prevenir, avisar antes. Mucha tarea de prevención, porque lo que tratamos de evitar son los rescates por el tema del COVID, para evitar el contacto con posibles personas que no conocemos y también evitar los contagios, ¿no? Acá en este momento estamos presentando los materiales del cuerpo de guardavidas con los que solemos trabajar. Tenemos dos tipos de materiales. Primero, lo que son materiales para bioseguridad, para protegernos nosotros, como por ser, por ejemplo, una bata con cofia, con lentes protectores, guantes de látex, de nitrilo, máscaras faciales. Esto es para protegernos de lo que se llama la bioseguridad. Por otro lado, tenemos materiales para tratar y trabajar lo que son accidentes prehospitalarios, como por ejemplo, tenemos ambú con bolsa de reservorio, ambú con bolsa de reservorio pediátrico para nenes, tenemos baja lengua para poder colocar de manera correcta lo que son las cánulas, ¿sí? Para una mayor apertura de la vía aérea y que el aire ingrese más y mejor. El oxígeno, fundamental, trabajamos siempre con oxígeno medicinal al 100%. Tenemos también, para revertir lo que puede ser cualquier caso de hipotermia, mantas, que son justamente, como te decía, para revertir lo que es la hipotermia o prevenir la hipotermia. Aspersores para sustraer de la boca cualquier tipo de fluidos. Collarines de varias medidas, autorregulables, que pueden ser pediátricos o adultos. Estos se usan siempre en caso de que sospechemos de un trauma con complicaciones en la vía cervical. El DEA, ¿sí? El desfibrilador externo automático, fundamental para revertir cualquier situación de paro cardíaco y poder hablar de que tenemos una playa cardioprotegida. Los parches, ¿sí? Con la colocación correspondiente, son muy sencillos de usar. Y la tabla, fundamental también, acá tenemos mucha amplitud de marea y suele ser la tabla de estricación para mover y llevar de la orilla del agua a una ambulancia, poder mover a un paciente.
Estos son los materiales con que tenemos y con los que trabajamos en el cuerpo de guardavidas. Bueno, nosotros tenemos un protocolo bien definido, que todo el tiempo nosotros estamos usando el barbijo, me lo saqué ahora por cuestiones del micrófono. Pero nosotros siempre nos cuidamos todo lo que es la bioseguridad, justamente usando los guantes, como te decía al principio, la bata, en caso de que haya que sacar una víctima inconsciente, la bata y la máscara facial, evitando cualquier tipo de estar cerca de la víctima para evitar cualquier tipo de contagio en época de pandemia. En caso de que haya una víctima, va a ingresar un guardavida a extraer a la víctima y va a haber 1 o 2 operadores afuera, 2 guardavidas esperando afuera, vestidos ya para iniciar los primeros auxilios. Como te decía, con todas estas indumentarias de bioseguridad va a estar esperando afuera. El rescatista que hizo el rescate se aparta y continúan los guardavidas que están preparados con la bioseguridad. Nosotros, a partir de este año con el tema del COVID, bueno, protocolos internacionales, los guardavidas básicamente tenemos un cambio en algunas de las cosas que hacíamos antes. Por ejemplo, hoy el guardavidas, cuando detecta la posibilidad que una persona se descompone y llega, o lo llama a la gente y llega al lugar, y lo primero que va a chequear es signos de respiración o de ventilación. Y si no hay signo de respiración, la persona no tose, jadea o bloquea, lo que se va a hacer es activar el sistema de emergencias. En este caso, nuestro sistema de emergencia está dado por el sistema que tenemos con comunicación con el hospital. Entonces vamos a pedir ayuda a compañeros para que compañeros de otros puestos vengan a la escena para colaborar y para trabajar. Entonces, una vez que se detecta que hay una emergencia, el primer guardavidas que llega a la escena activa el sistema de emergencia. Bien. El sistema de emergencia consiste en el llamado a la base de guardavidas, el cual va a intervenir llamando al 107 del hospital. Estamos conectados y articulados con la guardia del hospital y entonces sabemos que ya va a venir la ayuda porque tenemos lo que llamamos un código rojo, ¿no? Una persona que se está por reanimar. Inmediatamente el guardavidas chequea signos de respiración, ventilación, o si jadea o bloquea. En ese caso lo que va a iniciar va a ser las compresiones. El primero, siempre y cuando el origen de la parada cardíaca sea fuera del agua, sea uno que sería una muerte súbita. Porque si el origen es de asfixia por inmersión, como si fuera una persona que sacamos del agua, el protocolo es recomendado iniciarlo con 5 ventilaciones. ¿Está? Bien. ¿Qué cambió ahora con los nuevos protocolos? Cambió que la norma de bioseguridad, porque se ha detectado que las compresiones y las reanimaciones hay bastante aerosoles que genera la presión intratoráxica que pueden emanar de la víctima cuando se le está reanimando, y con el tema del COVID sabemos que la aerolización puede ser muy grave y contagiosa para el equipo que interviene. Entonces, el primero que llega, en este caso que sea una parada fuera del agua, va a iniciar con las compresiones, pero previamente le va a colocar un barbijo. Obviamente el guardavidas tiene que tener un barbijo y después los que lleguen van a venir vestidos ya con todo el equipo que consiste en una careta, en antiparras, en una máscara N95, guantes, una bata, y ellos sí van a empezar la reanimación un poco más intensiva, ya inclusive ventilación y compresión, no solamente compresión. En este protocolo lo que utilizamos es un 30×2, 30 compresiones, 2 ventilaciones que se van a hacer con el ambú. La posición también cambia en este momento de la que tenía el auxiliador antes, solamente se va a ocupar de mantener la máscara pegada bien, sellando bien la boca y la nariz de la víctima, y el mismo que comprime va a ser quien, después de los 30, va a hacer las 2 compresiones en la bolsa. Una de las cosas también importantes que ya no se hace el MES, el miro, escucho, siento, donde uno ponía el oído, acercaba la cara hacia el paciente, acercaba las vías aéreas, sino que ahora se hace mediante la observación. El personal está entrenado, tenemos
bien claro, por suerte hemos tratado de trabajar en eso, ¿no? La seguridad hay que alcanzarla, no es algo que, ay, soy guardavidas, no hago más, no. Nos capacitamos, entrenamos, charlamos, analizamos nuestras debilidades, nuestra fortaleza. Contento por estar otro año más dirigiendo este gran grupo de compañeros. Agradecido al municipio, agradecido a las autoridades, que cada año creo que confían la seguridad de todos estos bañistas que están hoy acá en nosotros, ¿no? Y es una gran responsabilidad, a su vez es un honor, ¿no? David, por último, en tu caso, ¿hace cuántos años guardavida y por qué? Porque es un honor servir a los demás y poder salvar una vida. Es la profesión más grande del mundo. Yo ya tengo, ya voy para 27 años, 28 casi de guardavidas. Me ha tocado cosas muy hermosas, también me ha tocado cosas muy difíciles, pero no la cambio por nada. Y a la comunidad que se bañen en lugares seguros, donde hay, lugares seguros, que son los lugares donde hay guardavidas. Gracias. Gracias a vos. Saludable desde la costa en Puerto Madryn. Bueno, un poco para mostrarle lo que hacemos nosotros los guardavidas, un poco para mostrarle cómo nos preparamos y entrenamos, y espero con todo esto que hemos charlado hoy haberlos motivado a poder seguir profundizando la actividad de los primeros auxilios y el RCP, que es una actividad que es para el bien común, ¿no? Así, muchas gracias a todos por la atención. Perfecto. Yo le agradezco al profesor, me gustaría más que licenciado decirle profesor, porque es lo que más nos lleva a nosotros a compartir. Realmente lo suyo ha sido extraordinario, una clase magistral, cosas importantísimas, y sigo sosteniendo, como usted me lo mostró en los primeros días, de que esta es una materia pendiente en la actividad educativa, especialmente en el deporte y la educación física. Para los profesores que trabajan en la escuela, en los gimnasios, para los profesores que trabajan en el deporte, y por qué no decirlo también, una materia realmente importante para aquellos que están en contacto con situaciones de riesgo, como son las colonias de vacaciones, las actividades recreativas. Yo creo que lo suyo muestra un conocimiento científico, un conocimiento anatómico y de fisiología cardiorrespiratoria espectacular, y ha dejado realmente a la gente pensando en que hacía falta realmente esta clase y hace falta cursos más prolongados de esta actividad. Le agradezco muchísimo de corazón, y le agradezco también la presencia de Maximiliano Keifer de Radio Sur 100.5, que es quien nos cede la plataforma de Internet, y la plataforma de Zoom, y la plataforma de YouTube, y la plataforma también de Twitter. Yo te quería decir algo, Juan. Te quería decir algo y agradecerle acá al profesor también. Nosotros vivimos en una región donde durante el verano viene 1 o 2 millones de personas del Gran Buenos Aires, que es Punta Lara y La Balandra. Son lugares muy sensibles donde hay muchos guardavidas, donde se aplica mucho, se ha mejorado mucho. Así que hay mucha gente escuchándote en este momento, de acá en la región. Así que desde mi humilde lugar te agradezco mucho, muy valiosa tu información. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Maxi. A los participantes les decimos que las preguntas que quieran hacerle al profesor David Peresenda las pueden hacer vía mail al correo electrónico en el cual ustedes se inscribieron, que son de capacitaciones de la Universidad Nacional de La Plata. Agradecerle a la Universidad Nacional de La Plata por la gentileza que tiene siempre de permitirnos hacer estas capacitaciones durante ya más de 13 años,
Y bueno, y a usted, profesor, que ha venido desde, o que se encuentra en este momento en Puerto Madryn, al cual conocí telefónicamente, pero desde el primer día me di cuenta que estaba hablando con un profesional cabal. Le agradezco mucho y damos por cerrada la conferencia y mantendremos en contacto permanente para cosas mayores. Un abrazo grande a todos ustedes. Muchas gracias, Muchas Juan. gracias, profesor. Gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, cerramos.